Buenas tardes, Doc. Cuando usted indique, estamos listos. Listo, Dani, cuando gustes. Ahí Listo, me ya va diciendo para ir pasando, sí. estamos de una vez. Bueno, buenas tardes, muchachos, muchachas. Los temas de hoy son temas muy bonitos y son temas bastante amplios. Si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto, por favor, nada más, nos avisan. En la primera es buscar y localizar y buscar. Esto es una cosa que no suele ser lo más fácil del mundo. Las técnicas de búsqueda pueden ser desde minutos hasta horas, días, semanas o meses. En el mejor de los casos, buscamos siempre víctimas y no vamos a hacer recuperaciones. Entonces es importante siempre tomar en cuenta que a pesar de que nosotros estemos en lugares eh, de difícil acceso y tengamos conexión a GPS y demás, siempre es importante tener un plan B por si nos quedamos sin señal del GPS, sin señal del celular, poder buscar un método para salir de una manera segura. Los métodos para determinar la zona de búsqueda, teórico, se calcula el radio de búsqueda en función al tiempo el tiempo, la velocidad y la topografía. Esto va a variar mucho acorde a, como lo dice ahí, al tiempo, a la velocidad de la gente que va caminando y a la topografía. Eso va a ser si es de noche, si es de día, si está lloviendo, si no está lloviendo, si los caminantes son personas con experiencia o son personas principiantes y si el lugar es plano o si es un lugar quebrado. Estadístico, las unidades de rescate siempre van a buscar una opción de cuáles son las probabilidades de que estén y hacia dónde pueden ir avanzando por búsquedas anteriores. Este país es muy grande, entonces no siempre la parte estadística va a estar presente en lugares poco concurridos. La búsqueda subjetiva se reúne información a partir de testigos de lugareños, del equipo del individuo perdido y la experiencia. Los equipos de búsqueda van a hacer la búsqueda relámpago, que es una búsqueda liviana, rápida, de pocas personas. Se dedica a buscar en las zonas más probables. La búsqueda rápida incluye más personas, es más lenta, grilla a contacto visual y o auditivo. En esta parte es importante lo que se ha estado promoviendo últimamente del uso del silbato. El silbato Fox 40 de más de 100 decibeles es lo que se recomienda para que puedan ser escuchados en caso de que los anden buscando. Y de último está la búsqueda controlada, que grilla cerrada, hombro a hombro, a un brazo de distancia. Entre cada integrante de la búsqueda se marcan las áreas cubiertas. Esta también se le conoce como barrido. Eso es ir buscando en espacios y ir como barriendo para descartar absolutamente toda posibilidad. Seguimos, Doc. Ok, el rescate en agua. Como, como reconocer un caso de ahogamiento. La víctima flotando en el agua, realizando movimientos esperados en busca de ayuda. Víctima inmóvil en el agua o víctima que se sumerge en el agua y que no vuelve a aparecer en superficie. Tomen en cuenta siempre que en estos momentos hasta una persona con mucha experiencia puede sufrir ahogamiento por una persona, una víctima, por su desesperación y su necesidad de tratar de salir, se agarran de la víctima y la hunden. Entonces, esto da espacio al siguiente punto, cómo actuar. Alcanzar, lanzar, remar
o ir en ese orden. Si la víctima está a su alcance, intente alcanzar con la mano o un objeto largo como un palo o una rama. Si esta está más alejada, debe lanzar un objeto que le ayude a mantenerse a flote. Si está fuera de alcance, debe remar hasta ella, siempre con un chaleco salvavidas colocado. De todo lo anterior falla, debe ir nadando hasta la víctima, si está entrenado, pero llevando siempre consigo algo donde la víctima se pueda agarrar. Verifique si la víctima responde y respira. Aquí es muy importante. Si por X o Y motivo ustedes tuvieron que llegar nadando o tuvieron que llegar remando en un kayak pequeño o algo así, tomen en cuenta que la desesperación incluso puede hacer que un kayak se vuelque. Y si van a llegar nadando y llevan algo para poder alcanzar, tienen que llegar a la víctima a un punto donde ellos no los agarre a ustedes. Que usted le pueda alcanzar el objeto para que ellos se agarren y traten de flotar. No traten de llegar a tranquilizarlo cara a cara o de frente, porque nos pueden agarrar y los pueden hundir y pues los pueden ahogar a ustedes. Y hay estadísticas que hablan de que hay muchos rescatistas que han sido, que los han sido víctimas de las personas que están ayudando. Entonces, siempre es importante tener un plan de tratar de accesar. Si ustedes no tienen alguno de estos, aunque suene crudo y demás, no se arriesguen porque pueden salir como una víctima más. Hay mucho también en cuenta que no es lo mismo tratar de sacar a alguien de una piscina que sacar a alguien del mar, que sacar a alguien de un río o de un lago. Todas las opciones son diferentes y siempre la primordial es tratar de ayudar desde la orilla. Es la más segura para todos. Entonces es importante tener ahí una mente fresca y tomar una decisión clara en el momento que se requiere. Seguimos, Doc. Gracias. Rescate en hielo. Si la víctima cae al quebrarse el hielo cerca de la orilla, extienda un palo o tire una soga con un objeto flotante en el extremo. Si la víctima se encuentra lejos de la orilla, túmbese en el piso y empuje una escalera o tabla o una rama de un árbol hacia ella. Si las víctimas deben intentar subir en primer lugar su cabeza, torso y brazos y luego acostarse sobre la capa de hielo. Es importante que, bueno, estos son cosas que en este país difícilmente se van a ver. Sin embargo, esto está enfocado en que ustedes puedan tener que ser o salir del país y puedan tener que encontrarse una condición de estas. El ingreso a lagos o zonas congeladas es muy difícil porque hay que tener calzado especial y para ingresar a lagos y demás, lo que recomiendan entran los rescatistas con un tipo de trineo y con un tipo de agarraderas como si fueran clavos grandes para poderse dirigir e impulsar, porque si no, no tienen método de tracción. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta si en algún momento están en una condición con un lago congelado o un río, para que no vayan a ser víctimas ustedes también. Dice que si la víctima al caerse al hielo cerca de la orilla extienda un palo o tire una soga con un objeto flotante. Importante. A veces esto pasa no precisamente cerca de la orilla, entonces tienen que tomarlo muy en cuenta. Dice que las víctimas deben intentar subir en primer lugar su cabeza, torso y luego acomodarse sobre la capa de hielo. En el momento que nosotros le podemos, si llegamos a ayudarlos, ellos van a tratar de agarrarse. Si no, y estamos en una embarcación o demás, vamos a tratar de agarrarlos o lo primero que podamos para ayudarles a sacar. Acuérdense que el agua entorpece a la gente por el frío, entonces los músculos se contraen y la capacidad de movilizarse no es tan buena como cuando están en aguas de una temperatura mayor. Seguimos, Doc. El rescate en una emergencia eléctrica. Todas las descargas eléctricas pueden provocar lesiones internas graves o la muerte. Antes de tocar a la víctima o exponerse al mecanismo que causó la electrocución, corte el suministro eléctrico o espere al personal calificado para tal fin.
No se acerque a la víctima si se encuentra en una piscina o sobre un charco de agua que esté en contacto con el cable conductor eléctrico. Acuérdense que la electricidad no siempre se ve, entonces es importante asegurar la escena. Lo que hablamos antes, siempre el asegurar la escena es ver posibles peligros a los que me puedo exponer a la hora de tratar de socorrer a alguien. Si estamos en la casa, se desconectan los breakers. Si estamos en una vía pública, es muy difícil, no vamos a tener acceso nosotros a desconectar los pasos de seguridad que tienen el tendido eléctrico. Entonces, lo más seguro es tratar de no acercarse a la víctima porque podemos recibir nosotros la descarga también. Cables eléctricos sobre un vehículo. Si un cable conductor de electricidad cae sobre un auto, indique a las personas dentro del vehículo que permanezcan allí hasta que se haya cortado el suministro eléctrico. Indique a los pasajeros que mantengan sus brazos cruzados y no toquen nada. En caso de que esté en riesgo, indique que bajen del auto, pero asegurándose de no tocar el interior del vehículo al mismo tiempo que el piso. Verifique que la víctima responde y respire. ¿Eso qué quiere decir? Si por X o Y motivo hay que salir, la persona debe evitar de agarrarse de los marcos del vehículo para salir, porque esto puede generar que ellos hagan tierra y reciban la descarga. Entonces, si la persona está segura, es ideal que la persona se mantenga en el vehículo mientras llegan la ayuda. Y si la persona está en riesgo o demás, darle estas indicaciones que dicen acá. Seguimos. Colisiones de vehículo de motor. Detenga su vehículo en un lugar seguro y encienda las luces de emergencia. Señalice debidamente su vehículo, ponga indicadores a 75 metros del vehículo para señalizar la zona del accidente en autopistas a 100 metros. Inclusive, vean, por experiencia propia, 100 metros se puede quedar corto. Si tienen opción de ir y avisar o señalizar más atrás, sería mejor. Por lo menos unos 150 metros sería el ideal. A no tener esta opción, a 100 metros sería. Y acuérdense que no es lo mismo tener que asegurar sobre una recta que sobre una curva. Las curvas hay que avisar antes porque muchas veces la curva, cuando la gente gira, se topa el vehículo de frente. Entonces lo ideal es avisar antes de la curva la distancia que sea pertinente. Dice que si es posible, ingrese al vehículo por una de las puertas. Si las puertas están atascadas, pídele a alguien dentro del vehículo que baje una ventanilla. Apague el motor del vehículo. Es importante, esto es muy importante, apagar el motor del vehículo y si pueden, quiten las llaves del llavín de encendido principal del vehículo. Esto porque la gente en el momento que está asustada o está alterada o demás, en el movimiento pueden acelerar el vehículo. Si el vehículo es automático, igual se debe poner en parking y se debe de poner el freno de mano. Ideal, como les digo, siempre traten de apagar el vehículo y quitar las llaves. Las llaves simplemente las tiran al piso del vehículo para terminar de asegurar la escena. Si el vehículo de la víctima no tiene las luces de emergencia, igual las encienden para que entre más luces mejor se va a ver y va a ser más seguro. Dice que estabilice la cabeza y el cuello de la víctima que no responden o de las que pudieran tener una lesión en columna. Acuérdense que generalmente en accidentes vehiculares uno de los principales problemas es la lesión por el síndrome de latigazo. Entonces la persona, eso del síndrome de latigazo, ¿saben todos qué es o alguien no sabe qué es el síndrome de latigazo? Bueno, supongo que todos lo saben. Ok, dice que mire y palpe para verificar si hay lesiones, trate las lesiones potencialmente fatales. Esto es muy importante. Nosotros vamos a tratar de ver si podemos ayudar o asegurar a la persona y si podemos estabilizar todo esto mientras llega ayuda para poder extraer a la víctima del vehículo. Si no llega ayuda, pues nos vamos a mantener ahí con el paciente
pues puede durar hasta horas, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta que una vez que ustedes toman la decisión de ayudar, se van a tener que mantener ahí el tiempo que sea necesario. Seguimos. Incendio forestal. Su seguridad depende de seguir el principio de alerta, comunicación, vías de escape, zonas seguras. Observe para detectar cambios, planee sus vías de escape y zonas seguras. Eso quiere decir que a veces, esperemos no suceda, pero a veces estamos en caminatas en zonas que de un momento a otro reciben o se están quemando. Si ustedes ven eso, pues lo ideal es no esperar a que eso llegue donde ustedes. Si ustedes ven un riesgo, inmediatamente traten de huir de ahí porque el fuego los puede encerrar. Y estos incendios suelen ser de días para poderlos controlar. Llegan a ser súper, súper, súper fuertes y llegan llamas altísimas. Entonces, siempre si ustedes les toca en algún momento estar dentro o cerca de un incendio forestal, lo ideal es apenas lo ven de largo, traten de ir huyendo y si tienen que cancelar la ruta que llevan o buscar una opción, háganlo, no esperen a que las llamas los alcancen porque puede ser tarde. ¿Cómo actuar? Evalúe la zona y llame para pedir ayuda. Use un extintor solo si el fuego es pequeño y su vía de escape está despejada. Lance agua sobre las personas con quemaduras. Quite la ropa incendiada de las víctimas. Si es posible hacerlo sin riesgos. Para las quemaduras, trátelas según los protocolos del capítulo de quemaduras. Vamos a recordar que una vez que los pusimos en un lugar seguro, pues vamos a poner posición, le vamos a quitar la ropa. Si es ropa de algodón, esta ropa generalmente se quema y se cae. Si es ropa sintética, de como las que se usan mucho ahora, licras, pantalones y camisas como las Columbia, North Face y demás, muchas de estas son hechas con fibras sintéticas. Entonces, cuando estas se queman, se adhieren a la piel. Si eso está adherido a la piel, no lo remuevan, déjenlo ahí hasta que sea removido en una zona, una sala de emergencias. Recuerden que las quemaduras dañan la piel y la piel tiene una función termorreguladora. Entonces, ese paciente que tiene unas quemaduras importantes, si nosotros no lo protegemos, en cuestión de horas o minutos puede ingresar en un cuadro de hipotermia. Entonces, tomen muy en cuenta esto. Seguimos. Animales. En nuestro país, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos con animales? Bueno, hay pumas, hay jaguares, hay dantas, hay coyotes, hay incluso ganado, que el ganado también es peligroso si se meten en lugares que no deben estar. Dice que aléjese con precaución de los animales. Los animales grandes no siempre se alejan de los seres humanos. Los animales pequeños pueden ser impredecibles. Conozca de antemano los animales potencialmente peligrosos en la zona. Eso va a variar si ustedes están en otros países, ¿verdad? O aquí mismo. Aquí en las zonas montañeras o zonas de montaña pueden encontrar todo lo que hablamos anteriormente y también los reptiles, ¿verdad? Que no podemos menospreciar. Y otro animal que también hay que tener en cuenta que no está nombrado es las avispas o las abejas, que también pueden generarnos un problema y una emergencia. ¿Cómo actuar? Cuando no se vea amenazado por un animal, no lo mire fijamente a los ojos, retroceda lentamente, hable con voz normal y monótona. Cuando el animal ataca, aléjese de la víctima, aléjelo de la víctima trayéndolo con alimento. Si el animal se aleja, saque a la víctima de allí. Si la región de los osos eh, han, haga ruido a medida que avanza y tenga especial cuidado si se ve una madre con sus cachorros. No se acerque a ellos. Si el oso va directo a atacarlo, prepare y utilice un aerosol con gas pimienta en los ojos del animal hasta que éste se deje de atacarlo. Esto es importante. Si ustedes van a ir a un lugar donde saben que hay osos, es importante
importante que vayan preparados con esto. No esperarse a llegar ahí y decir, ah, mira, aquí había osos. Ahora hay opciones de, que es más que un gas, es un gel que es más seguro para manipularlo que el propio gas, porque el gas, depende cómo esté el aire, puede más bien afectar a las víctimas o a uno mismo. Entonces, el gel tiene un alcance similar y se queda pegado en la piel del animal o de la otra persona y genera el efecto en los ojos de irritarlos y demás. Seguimos. Espacios confinados. Pide ayuda inmediata al sistema de emergencias. No se convierte usted mismo en una víctima. Intente rescatar a la víctima desde afuera sin ingresar al lugar. ¿Saben todos los que es un espacio confinado o alguien no sabe que es un espacio confinado? Ok, Muy cerrado, tipo caverna o esos ok. como... El espacio confinado es un lugar de espacio reducido que no está hecho para la estancia o permanencia del ser humano. Esto se puede tomar en cuenta como cavernas, alcantarillas, pozos, eh, generalmente ductos de aire, todo esto se puede considerar un espacio confinado. El problema de estos lugares es que muchas veces son lugares con una deficiencia de oxígeno. Entonces, las personas ingresan, no ven ningún peligro ni demás, pero caen dormidas. Entonces, la gente cree que ellos están ahí resguardándose, se quedaron dormidos y entonces tratan de meterse a ayudarlos y cuando se dan cuenta, caen como una víctima más. Por esto, el ingreso en espacio confinado siempre es importante no hacerlo, el ingreso no hacerlo porque no sabemos la deficiencia de oxígeno que hay en el lugar y la persona, la reacción que tiene es que ingresa al lugar, entra bien y en cuestión de unos segundos empieza a tener sueño, ellos mismos se sientan y buscan una posición para quedar dormidos. Entonces, es un, es un peligro silencioso. Después, los rescates de lugares difíciles. No debe intentar un rescate de personas que no están debidamente capacitadas, entrenadas y con el equipamiento adecuado. Son necesarios entre 4 y 6 socorristas con experiencia para mover una víctima de forma segura. Acueste a la víctima sobre su espalda, sostenga su cabeza y cuello, hombros y caderas. Mueva a la víctima en etapas considerando las posibles lesiones que ésta pueda tener. Entonces, estos lugares, los lugares confinados y las cavernas, las podemos encontrar en el campo perfectamente, o a veces, por ejemplo, alguien va caminando y no sabía y había un pozo y la persona cae ahí. De hecho, han habido muchos rescates de este tipo. Lo ideal, si están ahí, es ubicar el lugar y pedir ayuda. Muchos de estos lugares a veces están tapados por maleza. Entonces, hay que identificarlos, tener cuidado y a la hora de pedir ayuda, si están ustedes solos con una víctima, deben dejar señalado el lugar para poderlo encontrar a la hora que venga la ayuda. Seguimos. Ok, el ahogamiento. ¿Cómo actuar? Si la víctima no responde, no respira, comience con la RCP lo antes posible. Nota, las compresiones de RCP pueden hacer que se expulse agua de la vía aérea, mantenga estabilizada la columna cervical. Sospecho una lesión vertebral cuando la sumersión ha sido resultado de un accidente de buceo o una caída de gran altura. La víctima no responde. La víctima dice sentir debilidad, parálisis o entumecimiento. Mantenga a la víctima caliente y evacúela. Criterio de evacuación crítico. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, las lesiones en columna cervical en accidente acuático son muy comunes. El más típico de los casos es la persona que se pone a hacer un clavado y se golpea en el fondo del río, de la piscina y queda inconsciente. Generalmente tienen lesiones tanto en cabeza, cuello y otras partes de la espalda. Igualmente sucede si la víctima hace
un brinco de una altura considerable y trata de caer enclavado. Y al ingresar al agua, el ingreso debe ser en una forma, digamos, de flecha. El problema es que muchas personas ingresan al agua y en lo que ingresan al agua hacen un cambio de dirección de las manos y la energía que traen es tan fuerte que las personas pueden tener lesiones o hasta incluso fracturas a nivel de columna. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de víctimas. Lo importante es ponerlos a salvo. Si está respirando o demás, y si no, sacarlo para que trate de respirar. Acuérdense que siempre lo que vamos a tratar siempre nosotros es vida, funcionabilidad y estética. Esos tres niveles siempre los tenemos que tener claros. Si la víctima llegó y se cayó y se golpeó la cabeza en el fondo, vamos a tratar de ayudarla lo antes posible, antes de que se ahogue. Entonces, tomen muy en cuenta este detalle. Dice, bueno, el criterio de evacuación es crítico. Eso quiere decir que hay que sacarlo pronto. Seguimos. Problemas relacionados con el buceo. Problemas durante el descenso. Suelen deberse al incremento súbito de presión sobre el cuerpo a medida que se desciende. ¿Cuáles son los principales problemas que puede tener un buzo durante el descenso? Dolor en los oídos, dolor en los senos paranasales, dolores en la frente, que es de la parte de los senos paranasales, y pueden tener también dolores en piezas dentales. Los dolores en piezas dentales generalmente es porque le pusieron una calza y esta calza quedó con aire dentro de ella y cuando la persona está tratando de bajar, la presión es tanta que le genera un dolor en el diente. Muchas veces el solo subir ya el dolor alivia. Otras veces la calza que le han colocado en el diente se desprende y el dolor cesa. Entonces, si eso sucede, mínimo dolor, lo ideal es suspender el buceo. También lo que es dolor de senos paranasales y dolor en oídos puede darse porque no se ha hecho una igualación de presiones en las zonas aéreas, lo que es en la parte del oído y de los senos paranasales. ¿Cómo sucede esto? Bueno, si es en los oídos, simplemente se trata de presionar la nariz y soplar suavemente para que los oídos se despejen. Y si es en los senos paranasales, que los senos paranasales están detrás de la nariz, más o menos, lo que se trata es que la persona inhale aire y exhale por la nariz. Eso va a hacer que el punto se iguale. Los problemas en fondo son poco comunes. Realmente los problemas más comunes que pueden encontrarse en fondo es algún tipo de emergencia por ataque de un animal o que se hayan tratado de o se hayan quedado atrapados o enganchados en algo. Entonces, por eso es tan importante siempre y una de las reglas principales del buceo es no bucear solos. Ok, los problemas durante el ascenso. Estos problemas son muy comunes. Está el aeroembolismo y la enfermedad por descompresión. ¿Cómo reconocer el aeroembolismo? La piel moteada, espuma en la boca, nariz, dificultad respiratoria y o dolor torácico, dolor severo en músculos, articulaciones o abdomen, inconsciencia, mareos, vértigo, náuseas y vómito, disfasia, trastorno en el lenguaje, problemas de visión, parálisis o coma, pulso irregular o paro cardíaco. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Bueno, haciendo un ascenso lento y seguro. Nosotros nunca debemos hacer ascensos más rápido que las burbujas, es lo que siempre se decía, pero uno debe ir haciendo descensos muy, muy lentos, ni siquiera a la velocidad de las burbujas. Hay que ir haciendo descensos muy lentos. En el curso de buceo les van a enseñar lo que se llama una parada de descompresión y una parada de seguridad. Esto se va a hacer acorde a la profundidad que se haya bajado y cuánto tiempo se haya estado en fondo. Es importante que lo sepan y lo planeen antes de hacer el buceo. Por eso se recomienda que una persona que no tenga conocimiento en buceo no lo haga, puesto que hay muchos problemas técnicos que la gente a veces ignora que pueden suceder, que simplemente la gente dice, es que bucear es muy fácil, simplemente respirar por la boca. Bueno, sí es respirar por la boca, pero hay un montón de complicaciones que nos pueden suceder bajo el agua.
¿Cómo reconocer una enfermedad por descompresión? Puede ser producto de un ascenso rápido. El síntoma más común es el dolor abdominal o articular. Si los síntomas pueden desarrollarse luego de varias horas, es importante. Una vez que ustedes hacen un buceo, se recomienda no hacer un ascenso fuerte en por lo menos 24 horas. Y esto aplica para que usted vaya del nivel del mar a una zona más alta. De igual manera, si tienen que hacer un vuelo, se recomienda que el vuelo se haga 24 horas después de haber salido del agua. Eso quiere decir que usted hizo un buceo y salió a las 3 de la tarde, su vuelo tiene que ser después de las 3 de la tarde del día siguiente. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Si por algún motivo tienen que buscar una cámara hiperbárica para una enfermedad de descompresión, siempre se va a tratar de buscar cámaras hiperbáricas a nivel del mar. No vamos a lograr nada teniendo una cámara hiperbárica en centros hospitalarios en San José, puesto que el ascenso puede ser mucho a nivel del mar para la persona afectada. Entonces, es importante que si en algún momento les toca ver esto, antes de hacer el buceo, deben de saber dónde está la cámara hiperbárica más próxima para tener que llevar a la persona al centro de descompresión. ¿Alguien tiene alguna duda con este tema? Ok, seguimos. ¿Cómo actuar ante un embolismo y la enfermedad por descompresión? Retire a la víctima del agua. Solo socorristas que tengan entrenamiento en rescate acuático. Mantenga la calma. Si está entrenado para utilización de oxígeno, administre si está disponible. Controle la víctima en plano superior. Organice el transporte inmediato hacia las instalaciones que cuenten con cámara hiperbárica. Criterio de evacuación crítico. Seguimos. Lesiones por avalanchas. Muerte, el 80% de las muertes por avalancha son por asfixia, de 10 a 15% por trauma y del 5 al 10% por hipotermia. Las mayores probabilidades de supervivencia se logran cuando el rescate se realiza por alguien que acompañaba a la víctima. Prácticamente se habla de esto puesto que la víctima puede, el acompañante puede ver o calcular más o menos dónde está la víctima, porque las zonas de búsqueda suelen ser sumamente extensas, entonces es muy difícil tratar de buscar a alguien bajo la nieve, que pueden ser metros, cientos de metros cuadrados para tratar de encontrar a la víctima y suele ser muy complicado. La mayoría de las víctimas son esquiadores de fondo, montañistas y conductores de moto de nieve. Seguimos. Si va a un terreno con riesgo de avalancha, deberá llevar pala, sonda, calador para avalanchas, receptor transmisión para avalanchas. Estos receptores generalmente los dan en los centros de esquí, dan un tipo de beeper o un tipo de dispositivo que avisa un ratito antes para que las personas traten de buscar un lugar seguro. Pero con las avalanchas es difícil de conseguir un lugar seguro. Entonces, es importante tomar en cuenta este receptor que van a darle en los centros de esquí. ¿Cómo actuar ante avalanchas? Descubra la cabeza y el tórax rápida y cuidadosamente. Trate la hipotermia. Si está entrenado en la utilización de oxígeno, administrelo. Evalúe y traslade y trate los traumatismos. Generalmente se pueden encontrar muchas lesiones, fracturas y demás en estos incidentes.
Seguimos. Lesiones por rayos. Las actividades al aire libre durante la primavera y el verano incrementan el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Efectos. La descarga lesiona el centro respiratorio, lo que lleva al paro respiratorio. Se generan quemaduras graves en la piel, en los músculos, en los huesos y en los órganos. Las lesiones directas en los nervios llevan a experimentar dolor, parálisis, ceguera, hipoacusia, pérdida del habla, sobrecarga y daño de riñones debido a las concentraciones tóxicas de los desechos celulares. Secundarios de las lesiones, pérdida del equilibrio o incapacidad de contraer los músculos. Realmente los efectos, muchos de las lesiones por rayos son fatales y se busca siempre que las personas le dicen póngase debajo de un árbol o no, evite estar a lugares expuestos. Sin embargo, ninguna de las dos es del todo segura. Seguimos. La caída de rayos está generalmente asociada a las nubes cumulonimbus, nubes grises oscuras. Las lesiones pueden producirse por un impacto directo o por corriente conducida y tienen una mortalidad del 30%. Las víctimas pueden presentar un patrón característico de quemaduras en forma de helecho. Prevención de lesiones por rayos. Evite áreas proclives a la caída de rayos. Masas de agua, elevaciones del terreno, puntos altos, árboles solitarios, áreas con teléfonos y electrodomésticos, espacios amplios y abiertos, grandes estructuras de metal. Cuando cuente los segundos entre la caída de un rayo y el trueno y multiplique por 320 para obtener la distancia en metros entre usted y el lugar donde cayó el rayo. Generalmente, si usted escucha un rayo y ya usted lo pudo escuchar, ya es es una indicación de que usted debe salir de ahí cuanto antes. Seguimos. ¿Cómo actuar? El rescate puede requerir entrenamiento y equipamiento especiales. No se ponga en riesgo. Si está debidamente entrenado y o no tiene el equipo adecuado, comience con el RCP inmediatamente en caso de paro cardíaco. Durante el triage, las víctimas de lesiones por rayos deben ser atendidas primero. Esté preparado para reconocer y tratar quemaduras, fracturas, traumatismos múltiples, lesiones cervicales y vertebrales. Si está entrenado en la utilización de oxígeno, administre. El pulso puede volver, pero las víctimas pueden requerir soporte respiratorio prolongado. Evalúe, estabilice y evacúe a las víctimas de acuerdo con los mecanismos de daños presentes. Criterio de evacuación crítico. Seguimos. Botiquín, equipamiento médico. Botiquín de primeros socorros. La planificación de un botiquín para una expedición o para un viaje es una tarea muy importante. El equipamiento deberá de la cantidad, dependerá de la cantidad de personas que estén a cargo del socorrista, las condiciones del ambiente, la duración de la expedición y de las actividades en lugares remotos, las condiciones preexistentes de los miembros del equipo. Organización del botiquín. Un botiquín bien organizado le ahorrará tiempo al momento de buscar algún material. Lleve los elementos en recipientes plásticos impermeables. Organizar los materiales en kits a fin de tener elementos disponibles para una lesión particular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas personas he visto yo que tienen un botiquín en una bolsa y a veces las hacen en bolsas secas. ¿Qué es el principal problema? Que cuando ocupamos algo específicamente, encontrarlo puede tardar un tiempo. Y la gente en la desesperación termina dándole vuelta a la bolsa y tirando todo al piso para encontrar lo que requiere. Esto va a hacer que la atención sea más lenta, además de que va a ser más difícil hacer un inventario que tenemos
o pedirle a un tercero que nos alcance algo. Entonces, se recomienda un botiquín con divisiones y que sea de acceso fácil y rápido. Ahora hay muchos botiquines con muchas opciones para tenerlos bien organizados. Y si es un botiquín grande, usted puede tener, por ejemplo, un kit para atención de sangrados. En ese kit puede tener apósitos, puede tener gasas en rollo, puede tener torniquete, puede tener agentes hemostáticos. Un kit para inmovilización de lesiones puede tener apósitos, puede tener férulas maleables, puede tener vendas elásticas, vendas de 2 pulgadas, de 3 pulgadas. Entonces ustedes pueden ir haciendo a lo que requieren sin tener que accesar a todo el botiquín, simplemente para solventar algo que ocupamos. Seguimos. Botiquín de primeros socorros y alimentos útiles. Tijeros de punta roma, son de punta redondeada. Termómetro, linterna, manta de supervivencia, bolígrafo, protector solar con al menos protección de 30, bálsamo labial para evitar quemaduras en los labios, repelente de insectos. Elementos de protección personal, guantes descartables, varios. No se recomienda tener un par, debe tener unos 15, 20 pares de guantes de acuerdo a las manos de los que van a atender. Idealmente yo recomiendo que en un botiquín siempre deben andar guantes de todas las tallas. Siempre se espera que el que atienda sea el socorrista, pero si el socorrista sufre alguna lesión y el que lo tiene que atender es otra persona, lo ideal es que hayan guantes de las 3 tallas, por lo menos S, M y L. Ya el XS y el XL, pues es difícil porque es difícil de conseguir incluso, pero si los pueden conseguir en mejor opción. Importante, los guantes deben ser de la mano del socorrista. Si son muy pequeños, el guante entra en la mano, pero con cualquier mínimo roce, el guante se va a romper. Y si el guante es muy grande, cuando la mano se pone para abajo, se va a caer. Entonces, tiene que ser un guante adecuado a la mano de cada uno de los que van a atender. Los antiparras son lentes de protección, máscara RCP, barbijo facial o máscara facial, que es la mascarilla para protección nosotros en caso de, como la mascarilla cubrebocas que usamos para la pandemia. Elementos de higiene, jabón neutro y solución fisiológica. Dice que elementos de desinfección, alcohol en gel para desinfectar las manos. Importante, eso es las manos, no le vamos a echar alcohol en gel a las heridas. Eso es muy importante que quede claro, no es para las heridas el alcohol en gel. Jeringas de 10 cc o de 20 cc sin agua para irrigar heridas. Eso quiere decir que nosotros con una jeringa la cargamos y vamos a irrigar en los puntos que realmente requerimos para no desperdiciar el agua así a lo exagerado. Simplemente ocupamos ir humedeciendo y lavando para guardar el agua, más si estamos en un lugar remoto que no tenemos acceso a agua potable. Elementos de curación, vendas elásticas de 5 y 10 centímetros. Férula de inmovilización, vendas de tela adhesiva, apósitos hemostáticos, torniquete comercial. Medicamentos. Medicamentos útiles para tener en el botiquín que no requieran receta. Aloe vera en gel para quemaduras, antiinflamatorios y analgésicos. Antiinflamatorios y analgésicos como aspirina, paracetamol e ibuprofeno. Crema de hidrocortisona al 1% para aliviar inflamación asociada por picaduras de insectos, hiedra venenosa, etc. Las pastillas siempre es una cosa que hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros por dar una pastilla podemos jalarnos una torta porque alguien puede ser alérgico. Entonces, siempre si les piden una pastilla, pregúntenle si la persona es alérgica a algún tipo de pastilla para no llevarse un susto. Seguimos. Ok, yo creo que eso sería el tema de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo voy a agregar unas cositas.
En la parte de medicación sería también importante que incluyan electrolitos en sobres, que son muy importantes para la parte de hidratación, lógicamente. Algún antidiarreico de confianza para uso necesario, ¿verdad? La idea con los antidiarreicos, con los cuadros de diarrea, como lo hablamos la vez pasada, es primero hacer un examen de esos para ver qué tipo de diarrea. Pero si están en la montaña va a ser un poco difícil revisar un cuadro de diarrea. Pero sí podrían usar un antidiarreico. Otro medicamento que me parece muy importante es un antialérgico de vía oral, también importantísimo para un caso grave de un cuadro alérgico. La segunda situación con los botiquines es la revisión periódica del botiquín. ¿Qué pasa? A veces dejan esos botiquines por muy largo tiempo, sin revisión. Entonces, cuando van a salir a la montaña, todo lo que llevan, ya están dentro de la montaña, ya está vencido. Entonces, sí es importante que estén revisando las fechas de vencimiento para estar haciendo cambios de medicamentos. Las vendas vienen, en algunos casos, también con fechas de vencimiento. Hasta los guantes traen fechas de vencimiento en algunos casos. Entonces, sí es importante que siempre estén revisando el botiquín para hacer una salida pronta. Chicos, la clase de hoy era bastante rápida. No sé si alguno tiene alguna duda o consulta para Danilo, para mí, o si ocupo saber hasta dónde te quedó, Marcia, lo de, lo de la plataforma para avisarle a Frank que me dijo que te preguntara hasta dónde te había quedado. Mm, Llegó hasta la parte, digamos, de kit médico, pero sí sé, digamos, que hacen falta, por ejemplo, la presentación que nos había dado un muchacho sobre las técnicas de sobre supervivencia. También falta la de mordeduras de serpientes y la que dio usted, Doc, que habían, por ejemplo, arácnidos, esa no está. Y la de la semana pasada, esas son las tres que me hacen falta y no sé si con respecto a esas tres presentaciones también va a haber, digamos, evaluación. Esas son las que yo identifiqué que al menos en mi caso no están cargadas en la plataforma. ¿Alguno le No. hace falta alguna otra que no sea esa de Marcia? Yo creo que todo el material llega hasta ahí porque si uno revisa las pruebas que se hacen, todas aparecen completas cuando uno llega a esa sección. O sea, en mi caso, yo consideré que ya estaba completo. Ok, vamos a hacer la consulta si es que faltan esas o si es que hasta ahí llega las presentaciones que ellos les envían a ustedes y el resto lo extraen del manual. ¿Ok? Chicos, ¿alguna otra duda, consulta, algo Yo que les haya tenía, quedado pendiente? Ajá. yo tenía una duda en cuanto al RCP, que bueno, ahora vimos en cuanto a rayos y eso, era como curiosidad que la vez pasada yo preguntaba que si la razón de hacer RCP era como bombear el corazón, pero me acuerdo que en una clase anterior como que decía que el corazón podría volver a agarrar, digamos, como volver a latir cuando uno presionaba. ¿Eso es así o no sé si entendí mal? Que también el corazón puede volver a comenzar a latir sin necesidad de... eh, era. eh, bueno, la cosa es que la duda era esa, si el corazón, digamos, cuando nosotros hacemos RCP, él puede comenzar a latir otra vez, solo por el hecho de aplicar Ok, vean, presión. con la parte de descargas eléctricas es una situación vacilona. Porque si ustedes ven, nosotros cuando hay en la parte de un servicio de urgencias, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, hay ritmos que son los que presenta el corazón, hay ritmos cardíacos que son desfibrilables y otros no. O sea, hay algunos ritmos cardíacos que nosotros les aplicamos electricidad y hay otros que únicamente les damos RCP. El rayo es eso, el rayo es electricidad, entonces lo más probable es que no es lo más probable, un rayo va a hacer un cambio a nivel del ritmo cardíaco que presenta en ese momento.
Lo que vos decís, cuando nosotros aplicamos RCP, lo que hacemos es bombear sangre al corazón. Entonces, al aplicar ese bombeo, sí podemos hacer una reinición del latido cardíaco. Pero cuando el corazón necesita una desfibrilación o una parte eléctrica, regularmente solo con eso vamos a poder sacarlo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Con un monitor cardíaco o con el famoso DEA, que el DEA lo vamos a llevar el día del campamento. Entonces ahí van a ver y van a darse cuenta cómo funciona y qué es lo que hace el DEA. Ok, perfecto. Yo tengo un par de dudas. Bueno, es que en realidad las tenía apuntadas en un papelito y no lo ando, pero me acuerdo de dos. Ahora que usted Ajá. menciona lo del DEADOC, yo tenía una duda, digamos, si a la hora de utilizarlo tiene o es, digamos, contraindicado, por ejemplo, en algún paciente que tenga algún implante metálico o como por ejemplo el implante coclear o algún otro estilo que uno no sepa necesariamente que lo tiene o si con eso no hay ningún problema, por ejemplo. No, no hay ningún problema. En el caso de implantes no hay ningún problema. El DEA lo que hace es escanear el ritmo cardíaco y decirte si se puede o no se puede fibrilar en ese momento el corazón. Ok, y de esto mismo del DEA, digamos, dentro del material y de las charlas, creo que por ahí venía que había que rasurar a la víctima en las zonas donde uno va a poner el parche. Pero eso me imagino que es algo más como para adherencia, pero ¿qué pasa si en la emergencia uno no anda ni para rasurarlo? Por ejemplo, igual uno El lo DEA aplica. trae unas pegas. El DEA trae de hecho como unas pegas. Entonces, con esas mismas pegas, a la hora de quitarlas, se traen parte del vello. Entonces, esa es otra opción aparte del rasurado. Hacer como una depilación con los parches que trae el DEA, porque literalmente traen una goma bien fuerte. Entonces, usted los puede arrancar y hacer una depilación y hacer un cambio de parche. Ah, ok, ok. Y ya la última que me acuerdo, ahí en el material venía, digamos, dentro de las explicaciones cómo utilizar, digamos, la tablilla cuando están acostados y cuando están de pie, pero me queda la duda, digamos, de cuándo es necesario entablillar a una persona que está de pie, porque es que uno supone que si tiene, digamos, alguna lesión en la columna, pues tendría, digamos, algún síntoma evidente de movilidad o no necesariamente, o es por precaución. Vean, no siempre se debe usar la tabla espinal. La tabla espinal, de hecho, ya está en muchos lados contraindicada, hasta en los accidentes de tránsito. Si usted puede hacer que el paciente salga por sus propios medios, es lo mejor. Si hay alguna situación como que el paciente no puede movilizar miembros inferiores, tiene pérdida de esfínteres, ahí sí podríamos usar la tabla espinal. Regularmente, cuando el paciente está de pie es que hay algún tipo de compresión con algún objeto que hay que hacer la salida, pero solo en ese tipo de casos, cuando hay algún tipo de compresión de raíces nerviosas. Pero si usted puede hacer que el paciente salga por sus propios medios, es mucho mejor. Igual que el collar espinal, el collar cervical, perdón, el collar cervical ya está contraindicado en muchísimos casos. Entonces, lo mejor es evitar el uso de estos. Ah, ok, perfecto. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Yo tenía una última duda, pero es en Ah, cuanto al examen. ajá, Tengo entendido que hoy es la penúltima clase, luego ajá. está la próxima semana, luego viene el Ujú. campamento y me imagino que el examen es hasta lo último, ¿verdad? No es... Sí, regularmente ustedes tienen hasta 90 días para hacer el examen en línea. Ah, mira. Ok, Ujú. ok. Para que estudien Perfecto. bastante y les vaya Ujú. súper. Perfecto, perfecto. Entonces, repasemos. La próxima semana nos toca em, la práctica de la ficha SOP para que estén pendientes, saquen algunas copias, ojalá si pueden de la ficha que les había pasado Fran al chat,
Y para el 9 y 10 de noviembre nos toca campamento acá en Puriscal. El lugar es bastante amplio, como ya algunos que han llevado el Wilderness, saben que pueden hacer campamento por acá, es la idea, ¿verdad? Que los hagan, porque si vamos a salir bien tarde, ustedes tienen que estar con un paciente a altas horas de la noche, sino que estar con el paciente todo el rato. Entonces, para que estén pendientes con eso, es un área bastante lluviosa. Ahorita la semana pasada tuvimos el Wilderness y no nos llovió tanto, pero sí estaba bastante lleno de barro, bastante complicadilla el área. Nos fue bastante bien con la parte de clima, pero sí es importante que vengan preparados. Como hablaba Danilo hoy, con la parte de animales, creímos que no había muchos animales en esta área, pero nos salieron unos Sí, pero chanchitos de estoy monte por ahí que son bastante Lo bravillos. que pasa es que no me he dado cuenta, entré tarde, pero no sé si es que es un campamento al que voy a tener que ir. Ok, no entendí. Ahí me cuenta la pregunta. Creo que era un micrófono abierto, si no me equivoco. Ok. Entonces sí es importante que vengan preparados, sí hay bastantes serpientes en el área, entonces prepárense para eso. Con la parte de alimentación, regularmente una señora de acá del área nos prepara los almuerzos a los que gustemos que ella lo haga, sale bastante cómodo, entonces para que ahí lo tengan pendiente. Regularmente días antes del campamento, Fran les cuenta y hace una encuesta a ver de quién necesita alimentación. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o duda con la parte de campamento. Yo no con la parte del campamento, pero yo le había hecho a él, al compañero, una consulta con respecto a los criterios de clasificación en triaje cuando habían personas con capacidades diferentes. Él me dijo que iba a preparar una respuesta y la mandaba, entonces era tal vez nada más para recordarle a él. Vea, yo te voy a explicar esa parte. Así, Es sí, bastante sencillo hasta cierto punto. Y otra parte sí es más complicado. Si ustedes se acuerdan, hay varias escalas para que la gente nos diga el dolor, ¿verdad? Entonces, yo le puedo decir a un paciente, del 1 al 10, ¿en qué escala de dolor estás? Siendo el 10, yo siempre les digo, siendo el 10 un balazo en el San Juan de Dios y el 1, un hongo en el dedo. ¿En qué escala estás, verdad? Entonces, regularmente un paciente que no tiene alteraciones de ningún tipo me va a contestar. A pacientes como pacientes desde edades pediátricas a pacientes que tengan algún trastorno, hay una escala que son caritas felices. Entonces, ese tipo de escalas podríamos andarlas impresas para hacer la pregunta, ¿verdad? Entonces, hay una carita que está enojada, hay una carita que está llorando, hay una carita que está muy feliz y hay otra que está roja. Entonces, regularmente ese tipo de pacientes nos van a señalar la carita donde están. Otra situación muy importante con este tipo de poblaciones es la sonrisa. Regularmente, viendo las expresiones faciales, nos podemos dar cuenta en qué lugar de dolor están. Eso es muy importante. Y tercero, el llanto. El llanto es muy importante estar verificando, ¿verdad? Si es un llanto con lágrimas, únicamente son muecas, también nos van a ir diciendo. Las lágrimas también nos van a indicar el nivel de hidratación del paciente. Si es un paciente que está con una lágrima vívida, entonces es un paciente que tiene un nivel de hidratación bastante grande, porque si yo le digo a un chico con Down, con un autismo que me abra la boca, probablemente no lo va a hacer, pero estoy viendo lágrimas, estoy viendo que está bastante hidratado. Entonces, las expresiones faciales, la sonrisa y este tipo de escalas nos ayudan mucho en este tipo de poblaciones. ¿Alguien más por ahí
con alguna pregunta. Doctora, yo tenía otra pregunta. Si no recuerdo, bueno, estaba repasando una de las clases, no sé si era a las 6 o a las 7, donde se hablaba de atragantamiento o asfixia. La pregunta era que por ahí mencionaron un término que decía que si la persona no respira por tanto tiempo, va a entrar en paro cardiorrespiratorio. Pero no me acuerdo el término y el tiempo. Eso es como que hay un tiempo, digamos, específico que si la persona ya no respira en tanto tiempo, efectivamente va a haber un paro cardiorrespiratorio. No, siempre les digo, recuerden que todos los pacientes somos como los deditos de la mano, todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces no va a haber un tiempo específico exacto que yo te diga, en este tiempo van a entrar en paro. No, todos somos diferentes y tenemos un montón de situaciones diferentes. Hay pacientes que son cardiópatas, hay pacientes que tienen un padecimiento de asma o EPOC, entonces tienden a tener más dificultades este tipo de pacientes. Entonces no hay un tiempo exacto. Nada más sí, lo que tenés que saber es que cualquier tipo de pacientes que esté presentando un atragantamiento te puede entrar en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo mejor es acostarlo y empezar ya sea la secuencia de ventilación o la secuencia de RCP. Ok. Y para asfixia sería, el término asfixia sería lo mismo que atragantamiento, ¿o hay alguna diferencia? Pues lo No es mismo. lo mismo porque puede haber un atragantamiento con cierto paso de aire y hay otros pacientes que definitivamente hacen asfixia. Ah, ok. Asfixia es que definitivamente no pasa el aire. Exactamente, no va a haber paro. Perfecto, perfecto. ¿Estamos listos, chicos? Yo tenía una duda rápida, disculpa. Dime. Sobre el campamento. Me acuerdo en la clase que habíamos visto con Daniel, que habíamos hablado de los tipos de camping y demás. Quería saber la distancia que hay que caminar, la dificultad, porque, o sea, tengo dos tiendas, una más pequeña que sería lo más conveniente según lo acordaba en esa clase, pero no está tan equipada como para condiciones meteorológicas, y otra un poquito más equipada, pero más pesada. Entonces quería ver distancias y demás para saber elegir mejor lo Vean, que llevar. de donde dejan el carro al lugar de acampar son metros, no son ni 20 metros, entonces sí es súper cerca de donde dejan el carro. Luego les va a tocar hacer la extracción del paciente, que puede estar más o menos de 500 a 1 kilómetro, depende de donde se lo dejen botado los chicos. Entonces, que yo te diga que es muy larguísimo, no, es un área bastante amplia, con bastantes senderos bien limpios, entonces, por esa parte todo bien. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo, entonces no sé si quieres saber algo más del lugar. Ahí No, eso era más bien súper. Muchas gracias. por experiencia propia sí recomiendo estar cómodos y cuidado con el agua porque a mí la última vez sí estaba lloviendo bastante y se me metió a la tienda. Claro, fue antes de la Sí, charla de Danilo de explicándonos cómo hacer los campamentos. Pero sí que tener como mucho cuidado con eso, pero por lo demás, que es un buen lugar y vamos a estar cómodos. un buen plástico negro, eso sí es muy importante, como dice Andrei, un buen plástico negro, para evitar eso. Doctora, hay una pregunta. Esa dinámica ¿Estamos, de chicos? extracción del Ajá. paciente, yo tenía, bueno, cuando llevé el otro curso, el de primeros auxilios en áreas remotas, algo había escuchado que era pasar toda la noche con el paciente, pero ¿es así o no? Podría ser, no puedo darles muchos detalles de eso, pero Ok, podría ser. ok. Ah, bueno. Sorpresa. Ok, no, está bien. Ok, está bien. Muchachos, Bueno. muchachos, ahí con respecto, reforzando un poquito lo que Gracias. dijo la doctora, para los que van a acampar, lo ideal es, como dijo la doctora, plástico negro para poner de techo y plástico negro para poner de piso. Entonces, es importante que tomen en cuenta que el plástico que van a usar tiene que quedar sobrado del perímetro de la tienda.
y que el piso de la tienda también quede completamente cubierto por plástico. Entonces, para que tomen en cuenta ese detalle. Muy probablemente, según el cronograma que vamos a tratar, es de que se monta el campamento, empezamos con la teoría y la práctica y vamos a dar un tiempo después de que damos la parte de nudos y la parte de refugio y demás. Algunos ya lo saben, los que no lo han llevado, pues lo van a aprender para que vuelvan y le den retoques a las tiendas y pasen una noche un poquito más cómoda. Sin embargo, no hay garantía que van a pasar toda la noche en la tienda, por lo menos para que no se les mojen las cosas. Otro punto importante, lleven mudadas completamente envueltas, ya sea en una bolsa seca o en bolsas plásticas, porque en campamentos de ediciones anteriores el agua fue tanta que aunque algunos tenían un toldo o decían que la tienda era impermeable, el agua fue tanta que ingresó a los campamentos y se mojó absolutamente todo, desde ropa, sleeping y demás. Entonces tomen en cuenta que traten de llevar todo bien, bien empacadito para que si llueve mucho y aún así el agua ingresa, para que no se les mojen las cosas. Dani, ¿cómo vas? Bien, y vos, Fran, ¿cómo estás? Todo bien, por dicha, cerrando guardia. Chiquillos, Excelente. vean, bueno, buenas tardes a todos. Me estaba comentando la doctora que había una consulta respecto a que parece que hay una participante que no tiene completa la información dentro de la plataforma de AIDER. En el chat queda un correo que es info@accint.org. Hay que dirigir la consulta directamente ahí para que haces, que es quien brinda el acceso a la plataforma de AIDER, revise. Lo único que se me ocurre es que tal vez ellos haciendo la matrícula se hayan confundido con algún estudiante de otro país y les hayan brindado el acceso a un curso menos avanzado, como un WFA o un WFA Basic, una vaina así. Pero sí es importante que hagan la consulta directamente ustedes en ACES, ahí está el correo en el chat, para no hacer teléfono chocho, porque nosotros perfectamente podemos celebrar la consulta, pero tendríamos que estar consultando en ACES, de ACES pasar con ustedes, de ustedes a ACES, entonces mejor hacer la consulta directamente para no generar como esa incongruencia de comunicación, ¿de acuerdo? Ahí les queda el correo en el chat. Bueno, muchachos, muchachas, si alguno tiene alguna duda más, igual podemos tratar de evacuarla por medio del chat. O si tienen algo acá, con mucho gusto, si no, para finalizar la reunión. Por mi parte, no. Estaríamos por mi parte. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y por la buena disposición y estar presentes el día de hoy. La clase, como dijeron, queda grabada por si alguien no la pudo llevar hoy. Entonces ahí nada más la buscan en la plataforma. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas Gracias, gracias. buenas Hasta noches, luego. gracias. Buenas noches. Gracias.